Regístrate en el canal Señora Hermosa. El sol del amanecer iluminó un hermoso pueblo. Casas limpias se alzaban una a una, resaltadas por rayos rosados y ligeramente amarillentos que se elevaban desde el borde de un bosque de pinos no espeso. A lo lejos ladraba una vaca y otra, la tercera, orinaba encima. Muy pronto el pueblo se llenó de los habituales sonidos de las mañanas de verano. Y solo esos, que amaba con todo su corazón la vida sencilla y tranquila en el pueblo, pudo apreciar la belleza de esta mañana. Larisa estaba junto a la valla, con un cubo de leche fresca en las manos, contemplando el amanecer. Muy pronto dejará el pueblo, empezará a estudiar, será una vida completamente diferente. Tu madre siempre decía, donde naciste, allí serás útil. Resulta que se te escapa la sangre, dijo la vecina. La mujer grande y de cabello espeso sonrió, mirando a la joven. ¿Tienes miedo de las luces de la ciudad? ¿O ya estás casada con el príncipe de la ciudad? No, tía Valia, quiero estudiar, trabajar. Tal vez incluso obtenga un título en ciencias. Dijo Larisa, orgullosa de sus planes para el futuro. Se le ha otorgado este título académico. La gente de la ciudad, por el contrario, corre hacia el pueblo, se esconde de la carrera interminable del alboroto, y tú, como un elefante, te caes, reunidos en la ciudad. Tu novia se queda en el pueblo y tú eres esquiador en el campo de tiro. La vecina estaba indignada y seguía sonriendo. No había ira en sus objeciones. Más bien, era una curiosidad y un interés por la vida. Una mujer delgada salió de la casa envuelta en una fina bufanda que se ató hace unos meses. Por la mañana ya hacía frío. Se acerca el tan esperado otoño. Habrá que prepararse para el invierno, como ocurre con todos los de pueblo. Serapima Helenigna se acercó a su hija y la vecina inmediatamente aprovechó la oportunidad para charlar. No me hace ninguna ilusión que tu chica vaya a la ciudad a esquiar, dijo Valentina. Déjala ir. A su edad, es hora de llenar sus conos. Es bueno que se lo explique. Ella no escucha a nadie. A esta edad todos no escuchábamos a nadie, dijo Valentina y luego se rió. Larisa dejó a su madre para charlar con su vecina y entró en la casa. Colar la leche y meterla en el frigorífico. Ya imaginaba cómo sería despertar en la ciudad, reunirse en el instituto, una vida completamente diferente, sin todos esos deberes de pueblo, sin la infinidad de problemas que crecían cada día como una montaña nevada. Larisa ya se imaginaba en la universidad, donde tuvo la oportunidad de ingresar. Consiguió un trabajo con un presupuesto limitado y no podía estar contenta de poder obtener una educación superior, conseguir un trabajo de profesión y convertirse en una persona respetada. Larisa tenía mucho miedo de quedarse atrapada en el pueblo, donde no veía perspectivas de vida. La puerta se abrió y Nina miró dentro. Meses de separación. Pero eran del jardín de infancia. Es difícil superar tal separación. Como hermanas, se graduaron del jardín de infancia y luego fueron a la escuela. Solo se han separado sus planes y sus visiones del futuro. Larisa, ¿por qué diablos abandonaste esta ciudad? Quédate con nosotros. Mira la naturaleza, el silencio, la belleza. ¿Esperas tener un amanecer como aquí? Te irás ahora, entonces te arrepentirás de que tu madre se haya ido, ella no será joven para ti. Vamos, Nina, ya lo he decidido todo. Por alguna razón, todos los que nos rodean piensan que saben mejor que yo dónde ir y dónde no. Me casaré, tendré un hijo, seré una familia. Y pasarás muchos años en la escuela, luego tendrás un hijo y nadie necesitará tu diploma. Entonces, ¿tal vez deberías ahorrar algo de tiempo? Nina preguntó con esperanza. Larisa no juzgó la elección del camino de vida de un amigo. Pero ella quería lograr algo en esta vida. Y no solo para dar a luz a un niño, sino para establecer un estatus en la red social. Una esposa feliz y una madre. Ya no sé cómo persuadirte. No quiero que te vayas. Vanya fue a la ciudad. Regresó con barriga. Ahora la madre está sola en el pueblo. No saben a dónde ir. Te han dado esta ciudad. Mira qué belleza tenemos. Nina miró por la ventana. Vio lágrimas en sus ojos.
La propia Larisa estaba preocupada de que se produjera tal división entre ellos. Pero entendió que si quería llegar a algo, tenía que correr un riesgo. Además, Larisa había soñado durante mucho tiempo con mudarse y no quería renunciar a él solo por que todos a su alrededor querían dejarla con ellos. Probablemente tu madre llore todo el día porque la dejas sola en el pueblo. Ha perdido todo peso, dijo Nina, tocando el tema enfermizo. Serafima Ilinigna estaba realmente preocupada por su hija. Ella realmente no quería que fuera a la ciudad. Tan pronto como Serafima comprendió rápidamente que su hija no la escuche. En cualquier caso, se marchará, aunque su madre le ponga un ultimátum. Serafima Ilinigna entró en la cocina con la cesta con las manzanas tempranas en la mano. Nina, habiendo decidido aprovechar la oportunidad, inmediatamente se volvió hacia la mujer. ¿Qué pasa, tía Sima? ¿Por qué ella va a la ciudad desde nosotros? ¿Quién la molestó para que fuera allí y no escuchara a nadie, y todos al unísono afirmamos que se quedó con nosotros? ¿Qué hay en esta ciudad que no esté aquí? Me volví hacia mi madre y mi amiga. Hay perspectivas, futuro, y aquí hay vacas, gallinas y cabras, y nada más, dijo Larisa, y luego, arrojando el trapo sobre la mesa, saltó a la calle. Serafima Ilinigna se limitó a menear la cabeza, mirando a la niña, a quien conocía desde la más tierna infancia. Vale, Nina, ya he tomado una decisión. Nada la convencerá. Déjala ir. No pasará medio año hasta que vuelvas, y entonces ya verás. Todos serán conducidos por las llamas de la ciudad, pero solo esta ciudad puede comer viva. Allí la gente es diferente, dijo la mujer. Serafima Ilinigna se quedó sola. Cuando su hija regresó, olía a tarta de manzana recién sacada del horno. La madre estaba en silencio, a veces asentía como si estuviera manteniendo algún tipo de diálogo interno. Larisa realmente notó cuánto había perdido peso su madre, aunque no estaba completamente sin él. Al parecer, las preocupaciones de su hija se hicieron cada vez más evidentes. Y por un lado, Larisa sentía mucha pena por su madre. Por otro lado, tenía miedo de que la dejaran aquí sola y sucediera algo irreparable. Mamá, ¿al menos no puedes apoyarme? Lo quiero de la mejor manera. No tendré otra vida, dijo la niña, mirando nerviosamente a su madre en busca de apoyo. Vamos, ya que has decidido irte, vete. Bien hecho con el presupuesto. Solo estamos preocupados por ti. Tenemos una edad diferente. Sé todo sobre esta ciudad. ¿Cuántos años he vivido allí? Ahora no me atraerás allí con ninguna alfombra. Quizás cambies de opinión. Regresarás a tu pueblo natal. O tal vez viceversa. Vivirás de tal manera que dejarás de mirar el pueblo de tu madre. Dijo Serafima Ilinigna. Sintió que le brotaban las lágrimas. La mujer se cerró la cara con las manos. Su hija se acercó y la abrazó con fuerza. Larisa besó a su madre en la cabeza. Y así permanecieron hasta que Serafima se calmó. El amanecer estaba en el horizonte. Serafima estaba parada en la parada del autobús. A su lado, el sueño golpeaba las pestañas de su hija. Larisa casi no durmió. Estaba muy preocupada. Porque a partir de este momento comenzará una vida completamente diferente, que tanto anhelaba y que su madre no quería tanto para ella. La gente de la ciudad es mala. Pronto comprenderás que no todo es como en el pueblo, dijo Serafima Ilinigna, mirando a su hija y sin querer discutir con ella las últimas horas que podrían pasar juntas. Mamá, no seas tan testaruda. Todos de alguna manera viven en la ciudad y nada. ¿Y era conmigo que algo debería pasar? Preguntó Larisa, y luego se giró hacia el lado por donde se suponía que llegaría el autobús. Finalmente, rodando de un lado a otro, un gran autobús, lleno de gente, comenzó a acercarse al lugar. Larisa no se detuvo la última vez y luego se sentó, pensando en cómo adaptarse a un lugar nuevo. Volverá a la universidad donde fue internada. Y como todo será diferente, no como en el pueblo.
Serafima Elenisna estaba parada cerca del autobús, saludando a su hija con la mano y en silencio, con una corta, secándose las lágrimas, temiendo que este encuentro fuera uno de los últimos. Al principio el pueblo quedó oculto, pero luego todo el paisaje cambió. Larisa estaba sentada en su lugar. Observó cómo todo a su alrededor se volvía más civilizado, limpio, lamido y al mismo tiempo como sin alma. Le daba vergüenza haberse despedido tan mal de su madre, haberse ido con tanta prisa y escuchó a todos los que le pidieron que se quedara. Pero Larisa tenía mucho miedo de perder su oportunidad y quedarse en el pueblo sin intentar descubrir cómo era la vida en la ciudad. Lleno de oportunidades y momentos felices. Los pueblos modernos comenzaron a parpadear cada vez con más frecuencia. Entonces las características de la ciudad aparecieron en su totalidad. Las casas pequeñas fueron reemplazadas por enormes rascacielos que no estaban tan por encima de las personas. Larisa se bajó del autobús y siguió el camino habitual. En cuestión de minutos ya se encontraba en un pequeño apartamento alquilado que podía permitirse. Y por alguna razón se puso triste. Por el olor a hierba recién cortada. No volverán a existir esos momentos felices en los que temprano en la mañana sales a inhalar con todo el pecho el aroma de la tormenta nocturna. Había otro olor aquí. Olía a coches. Hubo un zumbido interminable. Los vecinos gritaban. Todo era completamente diferente. Los años pasaron desapercibidos. Larisa estudió mucho, consiguió una beca, aprobó todos los exámenes y finalmente recibió unas merecidas notas altas. Pero tuvo que compaginar estudios y trabajo, porque ella misma tenía que pagar el apartamento. Y cuanto más permanecía Larisa en la ciudad, más fuerte quería volver a casa, donde podría despertarse nuevamente al amanecer de las vacas que cortaban el césped. Hacer tareas sencillas del pueblo que siempre la hacían feliz. La vida en la ciudad resultó ser bastante diferente a lo que imaginaba, pero Larisa no se arrepintió de nada. Recibirá una educación y luego regresará a la aldea, donde trabajará en una profesión que le reportará beneficios. Larisa se acercó a su madre. Serapima y Linesna, que durante mucho tiempo habían estado en paz con la elección de una hija, la recibieron calurosamente. Se sentaron en la cocina, charlaron, olía a tartas recién horneadas. Larisa miró alrededor de la casa de su madre y sintió una agradable nostalgia. Quería quedarme aquí y no irme. El verano en el pueblo fue un momento maravilloso. Pero al mismo tiempo muchas actividades felices. Me ofrecieron trabajar como camarera en los eventos. Estuve de acuerdo. Creo que será divertido. Además, necesito dinero ahora y en verano se puede ganar mucho dinero con esas cosas, dijo Larisa. Eso es bueno. Me alegra mucho saber que aún así decidiste regresar al pueblo cuando termines tus estudios. Creo que es una gran opción. Sobre todo porque lo haces con todo tu corazón. Estamos muy escasos de veteranos aquí. Tendrás mucho trabajo. Entonces no puedes preocuparte por eso. Larisa asintió. Pero sintió una decepción generalizada. Quizás realmente no deberías haberte ido. Deberías haber ido a estudiar con un veterinario local. Consigue todo lo que necesitas. Y luego consigue un trabajo de inmediato. La madre perdió peso. Parecía miserable. Había una especie de tristeza en sus ojos, lo que arruinó su estado de ánimo y la hizo parecer mayor. Larisa sabía que el destino de su amiga no iba por el mejor camino. Y ahora ni siquiera se quejó de que Larisa regresaría lo antes posible al pueblo y se quedaría allí. Que, después de todo, la ciudad no es tuya. Son muy pocos los aldeanos que irrumpen en la ciudad y permanecen allí incluso después de 5 años. Tarde o temprano quiero silencio, paz, tierra, buena comida fresca, no tomates de plástico que venden en vuestras tiendas. Pero me alegro que lo hayas intentado. Aunque quién sabe, quizá al final de la clase vuelvas a cambiar de opinión. Así que no tengo ninguna esperanza especial, dijo la madre sacudiendo los hombros. Ella guardó silencio, como si guardara un terrible secreto. Lo cual inmediatamente notó cambios en el comportamiento de la madre. Cuando Serafima Elenisna finalmente habló, la hija se limitó a poner los ojos en blanco. Coloqué las cartas.
Estás en la ciudad esperando problemas. No me escucharás ahora. Decir que todo esto es una tontería. Sí, solo que las cartas nunca mienten, hija, dijo Serapima el enigma. Mamá, por amor de Dios, ¿qué cartas? El siglo XXI está en el patio, y tú colocas las cartas y expones su destino. Preguntó Larisa, avergonzada, eructando debajo de su nariz. A ella no le gustó. Cuando la madre empieza a coger las cartas de nuevo, con la única esperanza de convencer a su hija y dejarla de nuevo a su lado. Ve con Nina. Hablaremos contigo más tarde. Nina está muy débil. Lo siento por ella. La niña arruinó su vida, dijo Serafima helenísima. Larisa solo asintió, porque no quería responder. Mamá se sentó a la mesa y volvió a colocar la baraja. Su hija salió y rápidamente se dirigió a la casa grande, que se encontraba casi en las afueras del pueblo. Aunque años después aparecieron aquí varias obras más. Al parecer, pronto esta casa estará completamente fuera de la ciudad. Nina estaba sentada en la terraza hablando con el bebé. Algo se repite como si Croa pudiera entenderla. Cuando Nena levantó la cabeza y vio a su amiga. Ella saltó en el acto de sorpresa y alegría. Bajó las escaleras volando, comenzó a abrazarla, a abrazarse a sí misma y a llorar, repitiendo lo mucho que se alegraba de verla. Lara, qué bueno que hayas venido. ¿Me extrañaste tanto? Estoy agotado. Eres una chica tan inteligente, Lara, que te fuiste. Dejaste todo aquí y empezaste de cero en la ciudad. Ahora, incluso si quieres volver. Tendrás un trabajo, todo lo que quieras. Y yo, una tonta, lloré Nina. Larisa la abrazó con fuerza y la acompañó a la terraza. La niña fue a la cocina, trajo té y lo puso frente a la joven madre sobre una ordenada mesa redonda, a lo largo de la cual se abrió una fea grieta por el golpe. Nina se limitó a negar con la cabeza en señal de gratitud. Y luego miró el rostro de su amiga. Mira, Lara, cómo nos ha cambiado la vida. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Y aquí, como de diferentes maneras, nuestras vidas se han unido. Eres una chica inteligente. Todo te irá bien. Hiciste la elección correcta. Y fui. Estúpido, Lara. Ahora no puedes dar marcha atrás. Así que seré yo quien diga las consecuencias. Y resoplando con la nariz, solo apretando los labios para no llorar aún más. Larisa miró a su amiga y vio cómo su miserable vida literalmente la envejecía. A pesar de que Larisa y Nina eran iguales, la última parecía 6 años mayor. Su mirada era torturada, miserable, apareció un exceso de peso sólido y su piel y dientes estaban dañados. Porque atrás no se puede devolver nada. Mi marido ahora bebe como un perra. No le importamos ni yo ni el niño. Trae dinero de casa. Beberá mucho y se ahogará en algún lugar cuando vaya a pescar con sus maridos. Te habría escuchado y habría ido a estudiar contigo. Amo a mi hijo. Nunca lo he amado como lo amo. ¡Ay, Dios mío! Qué difícil es cuando lo arrastras todo hacia la soledad. Interesada Larisa. ¿Qué pasa con mamá? Ella inmediatamente se arrepintió. Ella dijo que como decidí casarme, también tengo que resolver los problemas yo misma. Ya que mi marido eligió esto, ahora aguanta. Pues aquí tienes todos los consejos de la madre. Ella no quiere casarse con su nieto, ayuda también. Todo repite que yo parí para mí, no para ella. ¿Cuándo fue eso? Pasé toda mi infancia con mi abuela. ¿Y ahora? Las abuelas de hoy ni siquiera quieren mirar a sus nietos, aunque viven literalmente en unos minutos. Nina murmuró en voz baja, golpeando al niño que dormía en sus brazos. Larisa sintió nostalgia por aquellos tiempos en los que ambas eran jóvenes, sin estar embarazadas de matrimonio ni de tener hijos. Nina tenía prisa, tenía muchas ganas de casarse, tener un hijo y ser madre. Probablemente en esos momentos no contaba lo difícil que sería para ella y cuánta fuerza necesitaría un bebé para nacer. Quizás te mudes a la ciudad. Ven a mí. Viviremos juntos. Tengo un departamento alquilado. Es pequeño,
pero de alguna manera encajaremos. Te ayudaré a sentarte con el niño. Conseguirás un trabajo. Tú te irás por la tarde y yo iré a la escuela por la mañana. Es mejor que sentarse aquí y mirar a un borracho. Nina la miró con plena esperanza. Pero casi de inmediato reinó en ellos el anhelo y la comprensión. Que no habría salida. Nina tenía miedo de su marido, de la condena de su madre. Y también tenía miedo de no poder arreglárselas, porque incluso aquí en el pueblo, con un niño en brazos, era difícil para ella. Y en la ciudad puede que no se las arregle en absoluto. Larisa regresó a la casa de su madre, inmersa en los pesados pensamientos de su amiga, que se queda aquí sola con sus problemas, dándose cuenta de que ya nadie necesita sus problemas. El corazón de Larisa se desmoronaba, el sentimiento de anhelo se volvió insoportable. ¿Qué hay que explicar? El tipo era normal, no bebía, no se peleaba y luego se fue a la pendiente. Se puso en contacto con Lyosa Krivorogov. Así fue todo en Tartarori, créanme. Pobre chica. Así será usarlo hasta que quede cubierto de vodka quemado en alguna parte. Sabes, miro a Ninka y pienso, es bueno que te hayas ido a la ciudad. Quizás usted mismo haya evitado ese destino. Dijo Serafima Elenísina, mirando a su propia hija. Esa noche, Larisa estaba acostada en la cama, recordando una conversación con su amiga y pensando en lo lindo que sería si se fueran juntas a la ciudad. Al día siguiente, Larisa tomó el autobús y luego regresó a la ciudad, donde la esperaba su vida habitual. Habrá trabajo, estudios de nuevo, viejos y nuevos conocidos que casi nunca se convertirán en amigos para ella. En la ciudad, el concepto de amistad parece tener un carácter diferente que en el pueblo. Larisa apoyó la cabeza contra la ventana. Estaba sentada en su pequeño apartamento alquilado. Observó a los niños jugar abajo, disfrutando de sus maravillosas vacaciones de verano. Mañana ella irá a trabajar. Ella escuchará la histeria de otro jefe. Luego volverá a sus funciones laborales. Larisa trató con calma al jefe. Ella estuvo sin ningún problema expuesta a su constante histeria, porque la mujer, a pesar de su temperamento pesado, pudo pagar sus cuentas y nunca retrasó su salario durante todo este tiempo. Podría gritarle al cajero, pero con calma dejar que el cajero se fuera a otro lado. Podría conseguir una tabla de lavar, pero sin ningún problema le daría una bonificación o un anticipo para que la empleada pudiera solucionar sus problemas económicos. Tenía miedo, era respetada y comprendía su temperamento. Detrás de la cortina de una mujer estricta y dura había un corazón materialmente cálido. Larisa volvió a sus deberes. A su alrededor siempre estaba Kolya, un tipo pernicioso y desagradable, a quien inmediatamente le desagradó y apenas bisquearon. A Kolya nunca le agradaron en el trabajo. Se sospechaba de él por varias cosas y constantemente advertían a los recién llegados que no se pusieran en contacto con él. Dijeron que Kolya era una especie de pariente del jefe. Se va al trabajo, a pesar de que trabajar con él no era azúcar. Pero a pesar de que a Larisa no le agradaba Kolya, lo miró a los ojos y Kolya comenzó a aprovechar cualquier oportunidad para acercarse a ella. Larisa lo cosió repetidamente, primero cortésmente, luego con brusquedad, y la última vez que Kolya no retrocedió. Ella apenas apareció en el trabajo, ya que él inmediatamente comenzó a hacer tonterías, desde elogios hasta insultos, que supuestamente bajarían su autoestima. «Estás haciendo lo correcto al quitártelo», le dijo una vez Dina, mirando a un joven que hablaba bruscamente con alguien por teléfono. «Tienes 7 viernes a la semana. Chico poco confiable. Y en general salió con fuerza. Míralo, ni siquiera se toca el bolsillo. No soporto a tipos como él. Y a la gente le gusta. Es molesto. Todavía no entiendo por qué nadie puede despedirlo. Todos nos quejamos, pero él sigue en el trabajo». Larisa fue acusada desagradablemente. ¿A dónde va? ¿Crees que hay mucha gente deseando su lugar? La mayoría de los estudiantes están sentados sobre el cuello de sus padres. Y una persona normal por ese salario no irá aquí. Ahí está sentado aquí, porque no lo pueden despedir. No hay nadie que lo cambie, ¿sabes?, dijo Dina. Luego giró los hombros,
como imaginando cuánto tendrá que trabajar codo a codo con Nikolai. ¿Y qué? No soy el primero al que se le adelanta. Ay, Larisa. Es más fácil mostrar con el dedo quién no llegó a la línea. No es muy comprensivo en absoluto. Tan pronto como aparece alguien nuevo, cambia inmediatamente, como si tuviera un interés deportivo. Y, en general, no es un tipo particularmente agradable ni siquiera en la amistad ni en las relaciones. Ni se te ocurra prestarle atención. Y escucha mi consejo. Ni siquiera coquetees con él. Cortar aproximadamente y listo. Tenemos rumores de que el año pasado. Ahora ni siquiera los elementos son pagados. Así que camarada, por decirlo suavemente, es desagradable, dijo Dina. Larisa asintió, todavía mirando al joven, que gesticulaba activamente mientras hablaba por teléfono. Larisa sabía que ni siquiera se le podía permitir acercarse a ella. Pero por alguna razón tenía la desagradable sensación de que sus caminos aún se cruzarían incluso en contra de su deseo. El gerente llamó a Larisa a su casa. La niña saltó rápidamente de su asiento, se arregló el delantal y se dirigió a la oficina del gerente del restaurante, en la que ahora estaba ocupada incluso en viajes de negocios. La mujer se sentó a la mesa, llenó los papeles y apuntó con el bolígrafo hacia la silla donde estaba sentada Larisa. Entonces, Lara, dime, ¿tienes hombre?, preguntó el gerente. La pregunta fue tan inesperada que Larisa incluso se agachó y se puso de cabeza. Y se rió tan fuerte que le salieron lágrimas. Quiero protegerte. Veo que este colia te está siguiendo. Quizás tengas a alguien más y yo no tengo a nadie que te reemplace. No quiero enterarme más tarde de que llegaste en avión y necesito buscarte urgentemente un reemplazo. Ya hablé con todas las chicas. Ahora es tu turno. ¿Qué posibilidades tienes de quedar embarazada? Cero, Antonina Stepanovna, dijo Larisa. Se enfrentó al jefe, quien no era tímido en sus expresiones. Bueno, cero es dudoso, por supuesto. No tengo a nadie. Colia es un idiota. Ya lo he rechazado 10 veces y él es como un tonto arrastrándome. No tengo a nadie. Y no voy a buscar a nadie en el verano. Necesito ganar dinero para pagar el apartamento. No buscar hombres. Larisa informó honestamente. Antonina Stepanovna tenía prisa, miró atentamente a la muchacha y luego asintió. Eres realmente un buen chico, Larisa. A tu edad, mis padres me proporcionaron. Luego me casé y me casé con un hombre. Cuando nos divorciamos, yo ya tenía años y no podía vivir sola. Fue difícil acostumbrarse, especialmente a esa edad. Cuando parece que todos los que te rodean deberían hacerlo. Y ya estás solo a partir de qué edad. Te resultará más fácil adaptarte a la vida después. La vida, ya sabes, es mucho más difícil que en aquellos tiempos en los que estudiabas en la escuela o la universidad. En la vida real hay muchos más problemas de los que parece a primera vista. Pero tú, una chica fuerte, puedes soportarlo. Mira, estamos a punto de tener una gran boda en medio de una ola de calor. Quiero que te vayas. Espero por ti. ¿Estás bien? ¿Cuántas veces te mando? No hay quejas sobre ti. Todos están felices. Antonina Stepanovna se levantó, se acercó a la mesita, se sirvió una gran taza de café y luego volvió a la mesa. Fumó, miró su cocina y luego simplemente agitó la cabeza como si respondiera a una pregunta mental. El rico local se casa con su hijo. Y lo tomé, pero ya me dio pena. Todo debería ser perfecto. Este no es un viaje de negocios para usted, así que espero que todo salga como debe ser. No me decepciones, Larisa. Al menos no me decepcionas. Estalló Antonina Stepanovna. Larisa salió de la oficina. Parecía concentrada. Esta conversación la dejó con un regusto desagradable que resonaba en algún lugar de su pecho. Todavía quedaban algunos viajes de negocios más por delante, incluida la famosa boda en la ola de calor. El jefe ya se estaba volviendo loco con esta boda. Casi todos los días les leía notas, decía que no saldrían del submarino y que si había alguno, se irá sin sueldo. Larisa decidió ir al pueblo de su madre,
porque entonces no iría pronto. Había demasiados eventos en los que tendría que trabajar. Y en su tiempo libre quería dormir lo más posible y prepararse para el próximo año escolar. Su madre conoció a Larisa mejor que la última vez. Tenía las mejillas sonrojadas, mejoró un poco. En general, recuperó el sentido. Que la madre está enferma de algo, pero al mismo tiempo se niega a confesárselo a su hija para no volver a preocuparla. No me gusta que tu colla esté calentando. Deberías tener más cuidado con él. No en vano todos los que te rodean advierten que es una mala persona. No hay humo sin fuego, hija. En tales casos, es necesario escuchar a la gente. Larisa asintió. Pero ella lo sabía sin su madre. A diferencia de los demás, Kolya no le dio ninguna importancia. Es solo un niño que no puede ver la orilla. Pero es poco probable que sea capaz de cometer algún mal, trampa o algo así. Larisa se dedicaba a los asuntos habituales del pueblo, que echaba mucho de menos. Cada vez pensaba más que volver a la ciudad era un error. Seguramente ni siquiera la educación le dará tanta alegría como su anterior vida sin problemas. Que parecía no tener resultado. Un pueblo tranquilo y moderado, donde todo se hace por uno mismo, no por el tío, me parecía un auténtico paraíso. Unos días después, Larisa vivía en el pueblo. Ya era hora de volver, porque le esperaba el trabajo y el tan esperado acontecimiento de la ola de calor, de la que el jefe ya se estaba volviendo loco de nervios. Nina empezó a despedir a Larisa, porque su madre abrazó fuertemente a su hija y se fue a trabajar, sin poder esperar la partida. Nina pasó por allí, cargando un cochecito, mirando a su amiga con desprotegida envidia. ¡Qué extraño! Hemos vivido juntos durante tantos años. Considéranos como hermanas. Íbamos al mismo jardín de infancia, a la misma escuela, estudiamos juntos y nos metimos en problemas. ¿Y recuerdas cómo caímos al río? ¿Y los muchachos locales nos atraparon y no se lo dieron a nuestras madres?, preguntó Nina. Recordaron este caso, se rieron. Aunque luego la situación resultó aterradora. Podrían haberse quedado atrapados en el río rápido si los valientes no los ayudaron. Los mayores atraparon a las niñas y, quitándoles la promesa de que las que estén más cerca del río no vendrán ellas mismas. Recuerdo perfectamente la edad que tenían. Estos recuerdos de la infancia hicieron que a Larisa le doliera el corazón. Porque sabía que nunca volvería a esos lugares, porque allí había un gran centro de recreación. Fue una época maravillosa en la que la ciudad aún no había llegado a los territorios del pueblo. Y podías caminar, deambular por cualquier lugar sin temor a toparte con los próximos constructores. Cantidad infinita de basura que dejaron todos estos edificios. A veces pienso cómo habría sido mi vida si me hubiera ido a estudiar contigo. Probablemente ahora habría recibido una educación, habría ido contigo a eventos, a trabajar, y por las noches veríamos películas contigo, jugaríamos juegos de computadora, caminaríamos por la ciudad y no nos preocuparíamos por nada, dijo Nina. Cuando te fuiste, pensé que eras un completo tonto, porque dejar el pueblo y la vida familiar era solo para realizarte en la ciudad. Me pareció una verdadera desgracia. Te condené. ¿Así? Quizás ya estaba celoso de ti entonces. Y ahora entiendo que hiciste lo correcto. El único de nuestra clase que hizo lo correcto. ¿Quieres volver al pueblo? Aquí os esperarán con las manos y los pies, y ya lo tengo todo enrollado. Larisa abrazó fuertemente a su amiga. Lo sentía mucho por ella. La situación en su vida empeoró, aparecían cada vez más problemas y cada vez más raramente brillaban los minutos de sobriedad de su marido. Nina estaba desesperada por esperar hasta que su vida familiar se volviera más o menos normal. Al principio ella pensó que su marido la dejaría cuando consiguiera un trabajo. Entonces su marido empezó a prometerle que la dejaría cuando tuviera un hijo. Pero ya se cansaron del trabajo y tuvieron un hijo. Pero el mal hábito resultó ser mucho más fuerte que la infinidad de promesas que estaba dispuesto a colgarse como fideos en las orejas. Si al principio Nina creyó, ahora soltó su promesa entre los dedos. Esperó el momento en que el niño creciera un poco y ella pudiera ir a trabajar. Y luego dejar en paz a su amado,
para que él mismo pueda hacer frente a su hábito nocivo. Nina no compartió sus planes porque no sabía cuán inescrutables eran. El verano en el pueblo fue realmente hermoso. Hermosos campos dorados rodaban por todas partes, lujosos abedules verdes se inclinaban hacia el río, tocando los suaves pétalos de la superficie del agua. A lo lejos se oyó la bocina de un autobús. Larisa todavía abrazaba a su amiga, quien lloraba en silencio, no queriendo soltarla. Para Nina, Larisa fue la única persona que la apoyó. También estaba Sarofima Elaneshina, quien ayudó y apoyó al niño, pero no pudo evitar los consejos que daba a diestro y siniestro. Larisa abrazó a Nina por última vez y luego subió al autobús, dejando tras de sí solo un débil olor a perfume, que parecía inapropiado entre los aromas del pueblo. Lara hizo un gesto con la mano hacia su amiga, sintiendo el anhelo conmovedor que la llena desde dentro. El autobús tocó el suelo, dejando atrás incluso el polvo adherido, mientras la lluvia arrastraba todo al suelo. La niña estaba sentada en su asiento y rara vez miraba a su alrededor. El autobús estaba casi vacío. Nadie iba a ir a la ciudad en verano, especialmente en esa época. Larisa apenas salió del autobús cuando vio a su colega. Dina se sorprendió y gritó. Inmediatamente corrió hacia ella y la abrazó, lo que Larisa realmente no entendió. Con Dina solo hablaban de trabajo y solo de temas laborales. A veces intercambiaban sus pelucas. Pero eso es todo. Dina se comportaba como si fueran amigas íntimas y se conocieran desde hacía al menos 10 años. Larisa, ¿te imaginas? Nuestro Colia se metió en problemas. Dicen que le robó dinero a nuestro cliente. Ahora todo el mundo lo está investigando. Espero que no lo lleven a calentar por esto. Dijo Dina con voz feliz, sonriendo. ¿Un hecho tan grave? Y envía a este tonto con nosotros como si no hubiera nadie más a quien enviar. Joder, Lara, como no quiero que se vaya con nosotros. No soy una persona leal, pero incluso yo siento que todo terminará mal. Larisa también sintió que esta situación con Colia terminaría mal. Pero no les importaba si lo llevarían a calentar o no. Además, Larisa sabía perfectamente que incluso si se confirmaba la situación, Nikolai seguiría yendo con ellos al evento militar más grande, porque realmente no había suficiente gente. Incluso si entran en la composición en la que se supone que deben entrar. Esto sigue siendo catastróficamente pequeño, si se considera cuántas personas habrá que atender. Larisa llegó a casa. Era una sensación desagradable, como si la estuvieran engañando o engañando deliberadamente. Quizás mamá tenía razón, ni siquiera valía la pena prestarle atención a este chico, pero al mismo tiempo estar atento, porque la situación podría terminar de la manera más desagradable. Si el tipo es sospechoso de robo, entonces existe una alta probabilidad de que no exista humo sin fuego. Y que lo más probable es que pueda intentar hacerlo de nuevo. Trabajaron bien con un equipo unido. Y donde uno es acusado, con mucha probabilidad, pueden acusar a los demás. Cuando Larisa llegó al restaurante, inmediatamente tomó asiento cerca del stand del. Preparar desayunos para gente de negocios que llegaba inmediatamente después de los planes matutinos a su casa. Larisa escuchó cómo gritaban, golpeaban la mesa y se indignaban en la oficina del jefe, que no tenía fin. Larisa estaba segura de que probablemente el jefe contaba con la chica que estaba embarazada y que estaba teniendo problemas. Y ahora la propia Antonina Stepanovna tiene que. ¿Y sus empleados? Cuando se sirvieron los desayunos, Larisa fue inmediatamente reemplazada por una camarera delgada y de rostro pálido. Y la enviaron a la oficina del jefe. Cuando Larisa entró, ya estaban todos los que trabajaban en las salidas. Y el jefe, que estaba todo rojo de rabia e indignación. Entonces, pequeños lápices. Ahora tenemos un acontecimiento grave en nuestras narices. Espero que dejes de hacer estupideces, de lo contrario dejaré a todos sin dinero y luego lo arreglarás como quieras. Inmediatamente le dije, si uno de ustedes hace algo mal, todos serán golpeados. Dijo Antonina Stepanovna, enfadada. La mujer se cruzó de brazos sobre el pecho, empezó a colgar las fotos de cómo quedaría la mesa, en qué centrarse, qué platos servir y cómo servirlos.
Antonina Stepanovna seguía el orden de servir los platos, traer los postres y programar el horario. Se suponía que la gran boda iba a ser perfecta. Entonces la preparación tomó mucho tiempo. Larisa ya estaba decepcionada por la nueva actividad y lamentó haber ido a atender los viajes de negocios. Debería haberse quedado en el restaurante. Habría ganado menos dinero en verano. Pero habría tenido muchos menos problemas. Antonina Stepanovna continuó contando cómo se llevará a cabo el evento, a qué prestar atención y dónde no dejarse engañar. Larisa la escuchaba y rara vez miraba a Dina, que se reía o reía, parada junto a una de las chicas nuevas, que claramente no iría a calentar, pero estaría asustada. Durante el trabajo, Larisa ya aprendió a tratar con la gente. Y enseguida vi a los que llegaron a tiempo y que se quedarán a trabajar para todos. Entonces nuestro hombre rico se casa con su hijo. El tipo allí es extraño, para ser honesto. Es muy conocido en nuestros círculos estrechos. El amante es fuerte para beber, para caminar, para que luego el papá corrija todos los errores con dinero para él. La novia, hasta donde yo sé, es una bloguera bastante popular. Así que en todo caso, rápidamente nos proporcionará la gloria negra. Lo más probable es que los invitados que asistan a la boda también registren todo en sus teléfonos. Sea amable, siga su comportamiento y su discurso. No fumes en lugares públicos, ni siquiera comas, camina allí como robots, preferiblemente sin llamar la atención. Te pago mucho dinero por este evento. Sea amable. Tómate esto con responsabilidad. Larisa sintió que el jefe no solo estaba preocupado, sino que literalmente estaba temblando y había perdido completamente la cabeza. La mujer estaba muy nerviosa, no le salieron los dientes por el aumento del nerviosismo. La mujer hizo una pequeña reverencia a la broma y nuevamente comenzó a informar a la joven compañía. Mañana a las mañanas el transfer os llevará desde aquí. Si alguien llega tarde, viajará por su cuenta. Y si uno de ustedes decide que no me dirá nada y al final no subirá a bordo del barco, recibirá un regalo personal de mi parte en forma de despido con recomendaciones repugnantes. Si crees que estoy aquí para hacer bromas, estás equivocado. Eso es todo, niños de lápiz, huyamos. Vete a casa, relájate, pero no bebas. Mañana por la mañana todos deberían estar en su lugar como un palo, dijo la mujer. La empresa comenzó a separarse. Larisa pensó en el hecho de que simplemente tenían que pegarse un tiro. Pronto terminaría el evento y volverían a tener lugar los banquetes más corrientes. Todo volvería a su propio círculo. Larisa se despertó del despertador que se había sonado por primera vez. Ella no durmió nada. Había un desagradable ardor en sus ojos. Últimamente el sueño no desapareció en absoluto. Siempre había algunas pesadillas, como advirtiéndole que pronto comenzaría la serie de disgustos que tendrá que afrontar sola. Larisa fue a la cocina, puso a hervir la tetera para prepararse café y pensó que tendría que ir nuevamente a un evento, donde los invitados la tratarían como a su propia sirvienta. Cuanto más rico sea el evento, cuanto más repugnante se comportaba la gente. Era una especie de patrón. Sentían que tenían dinero y decidieron que podían burlarse de los demás de forma gratuita, alegando que ellos tenían la culpa. Larisa miró hacia afuera. Estaba lloviendo mucho y se suponía que terminaría muy pronto. Tomando un café, tomando un sándwich con mantequilla y queso, Larisa bajó las escaleras. Se apresuró a llegar a la parada del autobús, casi de inmediato saltó a la ruta medio vacía y luego tuvo problemas para conciliar el siguiente sueño. Cuando Larisa salió cerca del restaurante, ya había varios chicos allí, que parecían tan miserables y somnolientos como ella misma. Se sentaron en un largo sofá en la terraza del café, charlaron e intentaron animarse mutuamente. Al final del verano ya estaban todos cansados. Y literalmente esperó el momento en que comenzaría el año escolar. Turnos estándar en el restaurante, y no más calentadores, otros restaurantes, carpas, patios de comidas. Finalmente aparecieron varios coches. Larisa tomó asiento y casi de inmediato se quedó dormida en el maletero con Dina. Cuando se acercaron a los enormes calentadores, resultó ser inusualmente voluminoso,
torpe, pero al mismo tiempo ricamente decorado. Larisa incluso tenía dudas de que una máquina así pudiera siquiera flotar y con un número decente de invitados a bordo. Mientras no había nadie, el personal tuvo tiempo suficiente para inspeccionar todo, ensayar la entrega de platos y pasteles especiales, para luego esconderse en la cocina y esperar el momento para comenzar el banquete. Larisa era responsable de los bocadillos y el alcohol. Se suponía que ella debía pararse primero en el suelo. Entonces ella tendría otros deberes. Lo mínimo que quería hacer era sacar el pastel en el momento más importante. Y optaron por soltar a las cabras con ayuda de un mazo. Cuando Larisa sacó un palo largo, no podía estar feliz de que este destino le hubiera pasado. Pronto la ola de calor se llenó de gente que rápidamente empezó a caer en la trampa del presagio. Dina, habiendo decidido fortalecer a su conocida y colega, se paró junto a la mesa de al lado e inmediatamente llenó los espacios vacíos, haciendo un nuevo corte, formando mini hamburguesas y otras delicias. ¿Viste una linda pareja?, preguntó Dina, acurrucándose debajo de su nariz. No, nunca salí de aquí. Pronto seré sacudido por toda esta gente. No pensé que en el suelo se pudiera comer tanto. No, todavía no he salido de este lugar. Toda esta gente me va a sacudir. No pensé que hubiera tanta gente en Fourchette. La Fourchette suele ser el lugar más sencillo. ¿Qué sigue? Dina exhaló, sacudió la cabeza y luego volvió a sonreír cuando vio que los invitados se acercaban a ellos. Larisa llenó los vasos con bebidas frías, sonriendo, y sirvió a los invitados. Aunque ella realmente no quería hacerlo. La trataron como a una persona de segunda categoría. Fue terriblemente molesto. Quería poner a todas estas personas en su lugar. Aunque tal vez a sus ojos ella realmente era una persona de segunda categoría. Una chica camarera que solo es capaz de servir comida. Una especie de novio aterrador. Con ombligo y bigote torcido que sobresale. Ya sabes, todo tipo de... Sony, canasta, dicen de eso. Seguramente ahí se adelanta mamá, y ahora la esposa estará en su lugar. Dina habló inmediatamente cuando los invitados se fueron. Vamos, que quizá me equivoqué en la primera impresión. Me equivoqué, Larisa. Hablo demasiado y trabajo con la gente. Cree mi experiencia. Definitivamente es una canasta. Y haz todo lo que ella diga. No tiene opinión alguna, solo la Santa Madre y todo lo demás. El matrimonio con un tipo así está condenado al fracaso, créanme. O la novia no lo sabe o le parece bien, si contamos cuánto dinero hay. ¿Viste qué pastel trajeron? Dios mío, solo hay un pastel ahí, probablemente solo valga lo mismo que mi auto. ¿De dónde saca la gente ese dinero? Y no me hables del hecho de que se lo ganaron. No creo que ese dinero se pueda ganar honestamente. Mientras tanto, Dina estaba indignada cuando los invitados se acercaban al puesto de comida. La mesa quedó vacía muy pronto. Los camareros se concentraron tranquilamente en sus asientos y se prepararon para el gran banquete. Los platos estaban listos. Próximamente también se servirá comida caliente. El presentador habló sobre la ola de calor y entretuvo a los invitados. Había hermosos espejos con forma de conejitos con orejas que atraían a los invitados a las sesiones de fotos. Varias zonas fotográficas que ya estaban en el aire estaban perdiendo gradualmente su antiguo atractivo. Los invitados bebían cada vez más y surgían situaciones cada vez más desagradables. Alguien luchó y luego surgió un conflicto grave. El presentador de la telenovela llevaba el abrigo de un extremo al otro y luego bajó la nariz. Trató de regular los conflictos, pero estaba claro que este evento no valía su dinero. Sería mejor si tuviera un par de bodas regulares y volviera a su vida anterior sin ningún problema. Pero de repente surgió una situación grave. Dina, que vio que el camarero del Praneiro llevaba la cartera ajena. Inmediatamente se dio cuenta de que comenzaría el escándalo. Cuando corrió hacia él, Kolya desapareció, dejando atrás solo el olor a espíritus masculinos baratos, que se parecía más a un de colon. El robo salió a la luz casi al instante. Comenzó un terrible escándalo. Y por alguna razón desconocida,
Todo pasó a manos de la desafortunada Larisa, que simplemente se quedó allí en ese momento. El loco, ebrio de alcohol, corrió hacia la pobre y asustada camarera y empezó a sacudirla como a una muñeca de plástico. Comenzó tal pelea, tal lío, que nadie pudo entender nada. Pero incluso los invitados defendieron a la pobre camarera, quien, con sus ojos locos y asustados, miró al hombre rico, temiendo que la arrojara por la borda. Y luego, Makar Stepanovich le rasgó la manga de la camisa. Había una extraña marca de nacimiento en todo su hombro, que parecía una serpiente con un patrón negro en su espalda. El rico se quedó paralizado por un segundo y reinó el silencio. Él la miró, volvió su mirada hacia los demás y no podía creer lo que veía. Makar Stepanovich se quedó estupefacto. Rápidamente la llevó a un lado y le susurró a la camarera que se escondiera de aquí hasta que el hombre se recuperara. Larisa corrió a la cocina con los pies mojados. Y allí gritó de emoción, sin poder calmarse, aterrada hasta el horror. Larisa tuvo que recuperarse porque había mucha gente. Ahora la billetera de repente terminó en la cabaña del hombre rico. Makar Stepanovich se disculpó con la niña en presencia de todos y tuvo que seguir trabajando. A pesar de que ahora preferiría estar en cualquier lugar, excepto en esta maldita ola de calor. El acontecimiento se desarrolló a su vez, pero no sin cables. Una anciana tomó a Larisa como amiga y la llevó a algún lugar de un largo pasillo. No te ofendas por él. Cuando bebe, no se controla en absoluto. No hables demasiado. Ahora los periodistas acudirán a ti, te darán un minuto de gloria y luego lo harán aún más. Dijo la anciana sonriendo lo más fuerte posible para mostrar su amabilidad. Aunque, en realidad, solo quería salvar a toda su empresa de la presión activa de los periodistas. No iba a hacerlo. ¿Crees que no tenemos mucha gente borracha en nuestros eventos? Lo principal es que lo descubrimos. Se disculpó. Eso es todo, el resto no me importa. Es solo trabajo, dijo Larisa. Bien hecho, niña. Buen enfoque. Profesional. Le pediré un diccionario a su jefe. Algún día ocuparás el lugar del gerente. Está bien, haz lo tuyo, no te distraeré. Lo pondré en el primer número cuando finalmente despierte. No te preocupes por eso. Obtuvieron su riqueza en un instante. No sé de dónde sale el dinero, pero se comportan como bichos raros. La anciana se escondió, dejando a Larisa sola, llena de pensamientos. El grandioso acontecimiento llegó poco a poco a su fin. La ola de calor volvió al lugar de donde vino. Completamente sobrio, balanceándose lentamente, bajó hasta los vagones de transferencia y taxi. Larisa sintió la felicidad tan esperada y una fatiga monstruosa. Mientras tanto, Makar Stepanovich Sotnikov, el hombre muy rico que se casó con su hijo, estaba junto a la reja y miraba a la niña. No podía creer que este mensaje de su distante y un pasado muy desagradable, donde hizo tantas cosas que probablemente no podrá comer por el resto de su vida. Makar miró a la chica, que se reía, hablaba con sus compañeros y esperaba un taxi. ¿Cuánto se parecía? No había dudas de que esta marca de nacimiento le pertenecía a ella. Makar Stepanovich subió al coche. Y pronto ya se iba a casa a dormir como debía. Y al día siguiente habló con su amigo, que era el único del séquito que podía escucharlo sin condenación. Makar, sin la opinión de los demás, sabía que había hecho algo terrible en su pasado, pero no quería que alguien volviera a meterle la nariz, como si hubiera echado la culpa al gatito en una bandeja apestosa. Tigran Timurovich llegó recién a eso de la tarde. Makar Stepanovich ya estaba emocionado por ese momento. Estaba muy nervioso. Miró por la ventana como si así pudiera acelerar la llegada de su amigo. ¡Qué prisa de mañana en mañana! Tigran dijo con voz disgustada. Se quejó con voz dulce y con la lengua roja, diciendo que aún no se había acostado. Pensé que vendrías y te irías a la cama inmediatamente. Y pensé que no beberías tanto en la boda de tu hijo, que serías una pobre camarera. No lo puedo creer, Makar. Has estado tan avergonzado. Bestoloch, ¿comprendes siquiera cómo los periodistas pueden joderte ahora? Makar Stepanovich puso los ojos en blanco,
demostrativamente. De repente se rió de inmediato. Entra, tenemos que hablar. Tengo algo aquí. ¿Recuerdas cuando la agarré de la mano y lo arranqué? En resumen, tiene una marca de nacimiento, como aquella mujer sobre la que yo. Makar Stepanovich guardó silencio. Tigran Timurovich, que finalmente se dio cuenta de que claramente la situación no era por diversión, estaba tenso. Solo en situaciones muy agudas. Makar suspiró profundamente, se sentó a la mesa, se sirvió una gran taza de café, esperando que le diera valor y al menos un poco de alegría, ya que él mismo no dormía bien, inmerso en la reflexión de lo sucedido. Me casé cuando era joven. Entonces estabas en Alemania. Te reías de mí, decías que me casé, decías que a mi edad solo se puede cambiar a las chicas como si fueran guantes, y yo ya me había probado las sandalias. Te lo recordaré, yo diría lo mismo ahora. ¿De verdad crees que ha aparecido? Me dijiste entonces que se separaron, amistosamente se entendieron, se separaron y olvidaron cómo se llamaban. Todavía te apoyé entonces. Recuerdo lo feliz que estaba de que ella no reclamara tu dinero. Te advertí que ella se sentaría en tu cuello y no escuchaste a nadie, dijo Tigran, sin contenerse. Makar Stepanovich guardó silencio, esperando que su amigo finalmente se callara. Amaba mucho a mi esposa. La amaba tanto que incluso soñaba con ella, aunque dormía a mi lado. Estaba temblando cuando me di cuenta de que podía perderla. Entonces no la dejé ir en absoluto. Si pudiera atarla, la ataría a la batería, gracias a Dios, para que no saliera y nadie la mirara. Lo sé, soy un idiota, pero era joven y tenía una nariz grande. En general, ahora Tigran finalmente comenzó a comprender que la situación era mucho peor de lo que imaginaba a primera vista. Ya no interrumpió a su amigo, le dio la oportunidad de hablar. Tuvimos una hija pequeña, ella nació entonces. Ni siquiera tuve tiempo de decírtelo. Siempre estábamos discutiendo, siempre había algunos malentendidos. Fue muy duro para ella porque yo la controlaba, la ponía histérica. Lo siento, incluso levanté la mano, estaba tan celosa. Se llevó a mi pequeña hija en una hora y desapareció. Al cabo de unos días recibí una carta del abogado. 2 meses después, nos divorciamos. Esa es toda la historia. Pero la niña tenía una marca de nacimiento en forma de serpiente con un dibujo. Una cinta ondulada con cabeza. Su madre tenía lo mismo. Cuando nació la niña, me reí porque trabajaba como impresora. Makar Stepanovich bajó la cabeza entre las palmas de las manos abiertas y se sintió como un completo idiota. No tenía fuerzas. Comenzó a mutar a partir de su propia confesión. Todas las extremidades se volvieron pesadas, como plomo, como si estuvieran llenas de metal líquido. Makar esperaba no tener que compartir nunca sus malas acciones en la vida y obligar a una joven con un niño en brazos a correr, quién sabe hacia dónde, sin dinero. Makar se sentó y se miró a sí mismo, todavía sin entender cómo proceder. Necesitas encontrar a esta chica y descubrir qué le pasa. Descubra dónde vive, conozca a sus padres. Simplemente averigüe dónde está y luego venga y mírela con sus propios ojos. Tal vez veas a tu esposa, discúlpate. Sí, bueno, la historia, Makar. Nunca hubiera pensado que tú. Pero Tigran es capaz de hacer tal cosa. Ni yo mismo lo habría pensado. Me encantó tanto que se me subió el techo. Ahora recuerdo mi comportamiento y no puedo creer que hice eso. Ahora sería una vida normal, una buena esposa, una querida hija y ahora solo una esposa con sus histerias. Sí, no quiero a un hijo para quien solo soy una billetera en mí. Con resentimiento manifiesto en su voz. No tiene sentido repetir el pasado ahora. ¿Qué importa, cómo podría ser, si el pasado no se puede recuperar? Vamos, Makar, no te desmorone, recupérate. Después de todo, un hombre adulto es hora de asumir la responsabilidad de sus acciones. Llame a Danil Karmannikov. Déjelo buscar información. Te despertará muerto con él para interrogarte, ¿lo sabías? Si él no puede encontrar nada, nadie podrá. Makar estuvo de acuerdo con este reclamo. Pero por alguna razón se sintió culpable.
Aunque desde entonces han pasado muchos años. Tan pronto como su amigo se fue, Makar llamó inmediatamente. Dijo brevemente a quién encontrar, pero, por supuesto, no contó toda la historia. Karmannikov nunca hizo preguntas adicionales. Tomó el dinero. Y estaba buscando a las personas adecuadas. Si realmente no puede encontrarlos, sería inútil contactar a cualquier otro detective privado. Los días siguientes, mientras esperaba la información, Makar se volvió loco. El hombre ni siquiera podía trabajar, por lo que se sumergió en pensar en su pasado y darse cuenta de que tendría que restablecer relaciones con su hija, si es que, por supuesto, era ella. Aunque la probabilidad de que alguien de su edad tuviera exactamente la misma marca de nacimiento era casi nula. Karmannikov llamó a última hora de la noche, le dio su dirección, consiguió dinero por su trabajo, le dijo con quién vivía la chica, qué hacía y luego desapareció, como siempre, sin hacer preguntas y sin contar a nadie nada sobre su investigación. Caía como una oruga de un lado a otro, superando el camino roto. Cuando finalmente se detuvo, exhaló y miró la gran y amable casa del pueblo. Cuando salió Serafima Elenísina, el hombre inmediatamente se dio cuenta de que no se trataba de su ex esposa. Olga era de un tipo completamente diferente, pero algo en sus ojos era similar. Pero Serafima Elenísina reconoció inmediatamente al hombre. En su opinión, tenía una gran decepción por su apariencia. Necesito hablar. Entiendo que, a juzgar por tu punto de vista, me conoces muy bien. Olga se casó contigo. Diste a luz a un niño. Y luego echó a correr, haciendo brillar los talones. Solo para estar lo más lejos posible de la persona que la estranguló con su control. De un momento, Serafima salió corriendo. ¿Está ella en casa? Entra, ya que has venido. No hay nada para alimentar a los vecinos con él. Makar Stepanovich se quedó paralizado por un momento, como si no supiera si entrar o no. Pero al minuto entró en la casa y miró a su alrededor. La casa era sencilla y acogedora, pero inmediatamente se notaba que en esta familia se invertía dinero con dificultad. Serafima Helenigna colocó una tetera, puso un jarrón con dulce sobre la mesa y se sentó sin quitar los ojos de la persona. Lo cual era objetivamente desagradable para ella. No, Olga, ha pasado mucho tiempo. Ella murió. Ella murió hace mucho tiempo. Ella se enfermó. Se quemó en unos meses. En ese momento, teníamos muchas quejas sobre usted. Le advertí que era un control anormal, que después del nacimiento del niño empeorarías aún más. Luego discutimos tanto que dejamos de hablar. Aunque, hermanas, después de todo. Y entonces se acordó de la hermana de su esposa. La vio solo unas pocas veces. Serafima ha envejecido mucho, porque era mayor que su hermana sin él. Y ahora han pasado tantos años. Entonces Olga se mudó contigo y yo me quedé en la casa de mi madre. Yo la cuidé. Entonces mi madre murió. Olga se escapó, se escondió, no sé dónde. Ella vino a mí, corrió, comió. Y se la llevó el viento. Tenía miedo de que vinieras aquí y comenzaras a buscar desde aquí. Ella se escapó. Y luego me enteré por la tercera persona que Olga había muerto y que hacía varios meses que no la dejaban cuando se enteró del diagnóstico, dijo Serafima. El rostro de la mujer se cubrió de una profunda tristeza. Las arrugas muy largas que dividían el espacio entre las cejas. La estaba haciendo aún mayor. Serafima estaba tímidamente apoyada sobre su espalda en la silla, y aquella traidora crujió. Entonces el personal de enfermería vino a verme. Dijeron que llevarían a la niña al orfanato si nadie se ocupaba de ella. Por supuesto, no pude identificar a mi sobrina en el orfanato, pero en ese momento ya estaba tan cansado que no tenía fuerzas. Recuerdo que vine por ella y ella estaba llorando. Mamá. Y estaba muy preocupada por la pérdida de mi hermana. Pero cuando llegué a casa, me di cuenta de que no podía vivir sin ella. A los 2 días volví, me la llevé y así empezamos a vivir juntos. Tu hija, ¿qué puedo decir? Desafortunadamente, ella incluso se parece a ti. Lo bueno es que son solo los rasgos de su rostro, no su carácter.
Pero la marca de nacimiento heredó la misma serpiente en su hombro. No es necesario que elimines el tatuaje, dijo Serafima Helenísina. Le resultaba difícil hablar del pasado. Había un nudo en su garganta. Él creció, le impidió hablar y se sumergió en recuerdos que se hacían cada vez más difíciles. Makar Stepanovich se sintió culpable porque todo sucedió únicamente por su culpa. ¿Y por qué no empezó a buscar a su esposa? ¿Por qué no viajó por los pueblos locales con la esperanza de encontrarla? Alimentó su ego con su juventud y estupidez, y pensó que como ella se había escapado, significaba que necesariamente estaba con algún hombre. Probablemente ella lo había engañado antes de eso. Sotnikov se avergonzaba de pensar tanto en su difunta esposa. Y luego pensó que podría curarla de la enfermedad. Incluso era posible permitirse el lujo de darse un capricho en el extranjero. Y por su control la dejó sin nada. La infortunada mujer debió culparlo hasta el final de sus días. De repente se abrió la puerta y entró Larisa. Estaba asustada por lo inesperado. Miró a Makar Stepanovich, luego a su madre, y no entendió lo que estaba pasando allí. Serafima Ilinigna, habiendo tomado un poco de aire fresco, habiendo reunido todos los restos de su valentía, le contó todo a la niña, tratando de evitar ángulos agudos, porque la niña no necesita conocer los detalles. Y el recuerdo de su padre sería mejor si suavizara un poco la situación. Cuando Larisa escuchó que ella no era realmente la hija de su madre, y que este hombre rico, quien la sacudía como a un muñeco de plástico, su padre, se apresuró y perdió el habla. Larisa y Makar Stepanovich se quedaron solos. Hablaron durante mucho tiempo, intentaron entender cómo seguir comportándose desde que se habían encontrado. Él le dejó dinero, prometió participar en su vida y cumplió su palabra. Ni siquiera pasó un mes antes de que Makar Stepanovich invitara a su hija a su casa para conocer a su esposa e hijo. Stanislav no tenía ningún parentesco con él. Makar se casó con una mujer que tenía un hijo, de esos que eran como queso en mantequilla. Pero claramente no estaban encantados de que de repente apareciera la hija de sangre. Ilona, la esposa de Makar Stepanovich y su hijo Stanislav, no ardía en deseos de comunicarse con el pariente recién horneado. Y la propia Larisa realmente no quería comunicarse con ellos. Eran personas demasiado diferentes, con excelentes instituciones, diferentes exigencias de vida. Larisa continuó estudiando en el instituto, trabajó como oficial, a pesar de que ahora tenía suficiente dinero. El padre recién denunciado la ayudó con dinero y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para restablecer las relaciones con ella. En la casa de Serafima Ilinesny, Makar Stepanovich literalmente le rogó a su hija que lo perdonara. Y la niña decidió no torturar a una persona mayor, que todo este tiempo no tenía idea de que su hija vivía cerca. La relación entre ellos fue bastante difícil. Pero Larisa trató de entender a su padre, que no tenía idea de cómo comunicarse con una niña adulta. Mientras tanto, Ilona no podía encontrar un lugar para ella. Estaba muy preocupada de que hubiera aparecido su verdadera hija y ahora sentía que la relación con su marido se estaba resquebrajando significativamente. Ilona parecía fofa y extremadamente ávida de dinero. Tenemos que hacer algo ahora mientras aún sea posible. Si la chica llama la atención de Makar ahora, nos quedaremos contigo en el lugar roto. Mamá, vamos. Bueno, apareció la chica y bueno, casi no se comunican. Sí, ¿cómo sabes si se comunican o no? Quítate tu maldita tableta hasta que la tire por la ventana. La mujer la interrumpió bruscamente, sin saber siquiera cómo hablar con su hijo, quien deliberadamente la ignoró. Todavía eres joven, no sabes cómo funciona todo en esta vida. Si hace todo ahora, créanme, nos quedaremos sin nada. Parece una simple chica de pueblo y, de hecho, rápidamente nos pondrá en su lugar. ¿Crees que Makar le dejará la herencia a un chico que ni siquiera es su hijo? ¿O dejará la herencia a su propia hija de sangre? Ahora miró en silencio a su madre. Ilona se inclinó. Se sentó en una silla alta y sirvió vino en una copa. Ilona se llevó la palma de la mano a la frente, se frotó las sienes y luego se paró de nuevo sobre su hijo, que la escuchaba. Si no tomamos nada ahora,
nos quedaremos sin dinero. Los hombres no siempre son constantes. Hoy nos ama y mañana será un holgazán. Encontrará una hija menor y se la dejará a su propia hija. ¡Ay, Dios mío! Sí, es necesario por ley tener la oportunidad de conseguirlo todo. Y nos quedaremos a chuparle la patita. Corta bruscamente a Ilona. Estaba tan enojada con la situación que no podía quedarse quieta. Habiendo tomado su vaso, la mujer comenzó a caminar por toda la sala, midiendo sus pasos. Pensemos en algo. ¿Recuerdas a ese tipo que robó dinero en la boda? Quizás puedas hacer un trato con él. Ordenemos algún evento, organicemos un banquete. Deja que la golpee en la cabeza con algo y ella cae por la borda. Recuerda que tienes una esposa embarazada, ahora necesitarás la mayor cantidad de dinero. ¿O quieres trabajar para algún tío de sueldo en sueldo? Insistió Ilona. La mujer sabía exactamente qué presionar en los puntos dolorosos. Inmediatamente se puso nervioso, imaginando la vida sin dinero de algo. Y se imaginó imágenes repugnantes de un futuro feliz. Donde trabaja en la fábrica, su esposa le trae un cerebro por la noche, se pone histérico por la falta de dinero y él, a su vez, no puede hacer nada porque no tiene fuerzas suficientes después del trabajo. Así nace el niño. Necesita más dinero y Dios no permita que su esposa vuelva a quedar embarazada. Ilona vio la cara de su hijo y finalmente logró contarle todo el problema. Saldrá seco del agua y me meterán en la cárcel. Ilona puso los ojos en blanco al escuchar la acusación de su propio hijo. Se inclinó y lo miró con ojos disgustados. Pensó que desde el mismo al principio era necesario no permitir que este maldito conocido con su hija. Si su marido se lo hubiera dicho antes, ella no lo habría dejado entrar al pueblo. Si de repente alguien se entera, nadie te acusará. ¿Con eso? Pondrá en la cabeza al que la golpeó. Pero eres su pariente, no habrá quejas contigo. Ofrécele más dinero a este tipo, déjalo vivir en paz hasta que lo atrapen. Ilona saludó. Nunca estuvo interesada en la vida de otras personas ni en las consecuencias de sus propias decisiones. Lo principal es que logrará lo que quiere. El resto, aunque arda con fuego, estaría solo un poco más lejos de ella. El hijo estaba dando vueltas en su cabeza todos los detalles del crimen que se avecinaba. No veía por qué lo acusaban. Quizás realmente valía la pena correr el riesgo. No tendrás coche, no tendrás apartamento. Tu hijo crecerá de la misma manera que tú lo hacías antes de que me casara con este hombre. En esta vida, no ganarás nada con un trabajo honesto y ahora tienes la oportunidad de mantener el buen camino, estar con dinero, tener una esposa y, al mismo tiempo, no preocuparte por los problemas que te esperan en el futuro cercano. Piensa bien y no hagas estupideces. Ilona terminó y luego se dirigió a las escaleras que conducían al segundo piso. La mujer parecía cansada, agotada de sus propios pensamientos. Sin embargo, ahora no podía coger la tableta ni los juegos, ya que todos sus pensamientos estaban centrados únicamente en el próximo evento. El mismo día, Ilona llamó al restaurante. Ella ordenó el evento y le preguntó a la misma chica que supuestamente manejó perfectamente la situación problemática. Y ahora quieren darle otro trabajo. En ese momento, Larisa ya no participaba en eventos militares, ya que dedicaba todo su tiempo libre a estudiar. Pero la jefa la convenció, sin decirle que a ella le pagaban el doble. Antonina Stepanovna ni siquiera sabía por qué se hacía todo esto. En ese momento, el hijo del hombre rico ya había llegado a un acuerdo con Nikolai, quien, por una pequeña suma, aceptó cambiar todo. No solo ganará dinero, sino que también se vengará de la chica que lo ignoró por ignorancia. El hijo del hombre rico vio entonces quién robó la billetera, pero no le importó que lo acusaran de inocente. Y ahora podría chantajear a ese Praneer, que no estaba contento con la presencia del testigo. Tenía tanto miedo de no conseguir nada que decidió. Es mejor arriesgarse ahora que quedarse más tarde con los bolsillos vacíos. Cuando Nikolai subió a bordo, estaba dispuesto a hacer todo lo que acordaran. Y, al quedarse solo con la niña, la golpeó con una botella en la cabeza.
Cuando el hombre giró a la niña hacia sí para arrojarla por la borda, ella vio sus ojos. A toda prisa, Nikolai la arrojó por la borda, con la esperanza de que la niña se ahogara y todo fuera como debería. Hiciste todo, ésta se interesó cuando se quedó solo con Nikolai. Todo fue según lo acordado. Nikolai refunfuñó y decidió no decir que la chica a la que lanzó por la borda todavía estaba consciente. Kolya estaba segura de que caería al agua y luego se ahogaría, sin encontrar fuerzas para llegar a la orilla. Bajamos del tren y te doy el importe restante. Eso es todo. Es bueno cuando todo acaba bien, ¿verdad? Es una pesadilla, por supuesto, pero mi vida con la aparición de esta chica se convirtió en un circo. Nikolai aceptó el trabajo. Trató de olvidar los ojos asustados y salvajes de la chica que cayó por la borda mirándolo directamente a la cara. Kolya estaba seguro de que incluso cuando se fue a la cama, verás este horror en sus ojos y en sus labios temblorosos. Muy rápidamente, Larisa perdió las fuerzas que le quedaban. Se sumergió en el agua, sintiendo el dolor caliente que se derramaba en algún lugar de la parte posterior de su cabeza. Llegó la sed, una debilidad increíble que se hizo cada vez más significativa. Larisa recordó el momento en que sus manos se agotaron. Mientras tanto, un joven pescador que llegó al río vio el cuerpo. La niña nadaba en el agua, extrañamente curvada, vuelta de cara al cielo. El niño estaba tan asustado que ni siquiera tuvo tiempo de pensar. Ocupó su lugar y se precipitó directamente al agua. En apenas un segundo la arrastró hasta la orilla. Comenzó a hacer respiración artificial. Y luego se apagó inmediatamente. Misa la agarró por debajo del brazo, la tomó en sus manos y luego la arrastró a casa. Lo puso sobre la cama y lo envolvió abrigadamente con una manta para que finalmente se calentara después del agua helada del río. Larisa estaba ardiendo. Tenía una temperatura terrible. Era terrible que no pudiera recobrar el sentido. Mikhail estaba sentado en una silla y, de vez en cuando entraba al dormitorio, medía la temperatura. Si la niña estaba en el agua, podría significar cualquier cosa. Si recurría a la policía, no deberían encontrarla. Pero Mako se quedó helado y cambió de canal. Vio en las noticias que estaban buscando a la niña. El rico local, Makar Stepanovich Sotnikov, casi dijo entre lágrimas que la estaba buscando y que estaba dispuesto a pagar por cualquier información. Michael pensó durante mucho tiempo. Pero aún así decidió llamar al número. Se presentó, llamó al pueblo donde vive y luego dijo que la niña se siente muy mal. Makar Stepanovich prometió venir en unas horas, volaría por el camino, solo para llegar lo antes posible a su hija. Difícilmente creía que ella estuviera viva, porque ahora la situación claramente tendrá consecuencias penales. Que su esposa y su hijo se pusieron muy nerviosos cuando supieron que la niña estaba viva. Ilona miró a estas con ira, casi maldiciéndolo con los ojos. Makar decidió solucionarlo más tarde. Ahora tenía que salvar a su hija, llevarla al hospital y ponerla en orden. Mientras tanto, Larisa recobró el sentido, pero con gran dificultad recordó detalles de su vida pasada. Se sentía como si hubiera olvidado por completo todo, desde el shock y el estrés. Y cuando su padre llegó al amanecer y cayó de rodillas suplicando perdón con lágrimas, ella se acordó de todo. Larisa contó quién la golpeó en la cabeza. Y también recordó lo que vio en la ola de calor con su hijo, Makar Stepanovich. Incluso antes de irse, Makar llamó inmediatamente a su viejo amigo a la comisaría y le dijo que algo extraño estaba sucediendo aquí. Mientras tanto, Larisa empeoró aún más. La temperatura subió como por exponente. Makar Stepanovich tomó el número de teléfono del chico, luego salió rápidamente, puso a la niña en el asiento trasero y la fijó con cuidado en una posición acostada. Voló por el camino. Tenía miedo de que fuera demasiado tarde. Tuvieron que llevarla al hospital inmediatamente, hasta que la situación empeoró aún más. Larisa recordó cómo estaba recostada en el asiento trasero del auto, cómo sentía que todo terminaría pronto. Y de repente un pasillo blanco, médicos, algunas personas que repetían constantemente que todo estaría bien y que no había nada de qué preocuparse. Larisa rápidamente se encontró en la sala. Lo cual le pareció demasiado oscuro,
especialmente considerando que estaban en el hospital. Al parecer, incluso las tutelas de los ricos eran suyas. Cuando llegó el médico, Larisa poco a poco recobró el sentido. El calor disminuyó. Las gotas subían cerca de las rejillas metálicas. El médico le midió la temperatura. Dijo que todo salió bien. Y podría haber sido mucho peor de lo que ya había ocurrido. Le aconsejaron permanecer unos días bajo supervisión médica. Y solo un día después, 4 días después, Larisa finalmente salió del hospital y fue primero con su madre. Aunque sabía la verdad, Serafima Ilinigna siguió siendo una madre para ella. Al iniciar una investigación judicial, Makar Stepanovich ni siquiera esperaba que se revelara una terrible verdad. La camarera fue atrapada casi de inmediato. El hombre que contó que todo esto fue inventado por el hijo de un hombre rico. Y cuando los policías empezaron a desentrañar la situación, todo resultó mucho peor. Resulta que inicialmente Ilona iba a preparar todo para que su hijo fuera declarado culpable. Entonces ella seguiría siendo la única heredera y entonces, si hubiera envenenado a mi marido, habría dejado el negocio con dinero, sin problemas. A pesar de la acción bien planificada, todo salió según lo previsto. La mujer recibió un plazo condicional, ya que no tuvo tiempo de emprender nada, e incluso pudo repensar. El hombre no estaba contento de que el plazo se le diera condicionalmente, pero firmó un pacto ilegal con la mujer. Ilona se queda con el apartamento y el salón de belleza que él le regaló. Y luego desaparece de su vida para siempre. Esta opción era adecuada para ambos. Mientras tanto, Larisa perdió todo sentido de seguir estudiando, pero continuó estudiando, planeó convertirse en una buena especialista y asegurarse de regresar al pueblo, ya que la vida en la ciudad, como advirtió su madre, resultó ser una verdadera pesadilla, donde solo los problemas creció. A pesar del dinero que ahora le había proporcionado su padre. Por cierto, el hombre sintió su culpa y trató de suavizarlo. Larisa no lo consideraba culpable, no podía controlar todo en el mundo. Ahora, casi todos los fines de semana, Larisa iba con su madre, regresaba al instituto y contaba los meses en los que estaría de regreso en el pueblo, donde no habría problemas, presión constante por parte del exterior. Larisa quería volver al lugar donde era amada y aceptada por todos, donde todo es igual que en la infancia, donde hay silencio y paz, aire hermoso por la mañana, vida maravillosa rodeada de animales que tanto adoraba. La escuela terminó, obtuvo un diploma y regresó al pueblo. Pero antes que nada, Larisa fue al pueblo donde fue salvada. Mantuvo la comunicación con el pescador que la sacó del agua. Rápidamente empezaron a llevarse bien. Y él fue a su ciudad, y ella a su aldea. Ahora Larisa vino solo para llevar al pescador a su pueblo. Mikhail vivía en un pueblo casi abandonado, donde quedaban muy pocas personas. Larisa y su madre vivían en un muy buen pueblo, donde la gente estaba hecha un desastre, como en el trabajo. Makar Stepanovich reparó la casa de Serafima y Lenin y, al mismo tiempo, compró una casa para su hija. Si supiera que te pasarían tantas cosas, te encerraría en el sótano, Dios no lo quiera, dijeron Serafima y Elinisna, cuando estaban todas juntas en una gran compañía y estaban sentadas en el jardín. La manzana en flor no dejó caer los pétalos de rosa sobre la mesa. Había un olor increíble que solo se podía sentir en el pueblo. Larisa extrañaba terriblemente los hermosos momentos. Larisa no solo vivía con su marido en el pueblo. Ella era veterinaria en una gran fábrica. Cuidaba vacas, cerdos grandes y ovejas. El trabajo era difícil, pero estaba contenta de tener la oportunidad de hacer su trabajo favorito y poner en práctica sus habilidades después de un largo estudio. Vamos, Serafín. Mira lo bien que se ha desarrollado la vida. Belleza. Casa, marido, futuro. Quizás valió la pena pasar por todo esto por el bien del presente. Preguntó Makar Stepanovich sonriendo. Ahora tengo una hija y una rata fumada de la casa. No puedo estar feliz de que todo haya terminado tan bien. No se puede discutir aquí, la vida ha cambiado. A Olia le encantaría ver cómo se encuentra ahora su hija, dijo Serafima Helenigna. Se sentaron a la mesa, hablaron y no hubo pelea ni problema entre ellos.
Todos los malentendidos quedaron en el pasado. Larisa intentó no recordar. Borró de su cabeza el acontecimiento de la ola de calor, trató de vivir el hoy, dejando en su alma la esperanza de un hermoso futuro.